Buenos días, estimado doctor. El día de hoy le voy a hablar sobre el contrato con reserva de dominio. Este contrato tuvo origen en la antigua Roma por el año 446 a.C., según concuerdan los autores Joaquín Garrigues y Víctor Ceballos Vázquez. Sin embargo, debido a la difusa información que se encontró del tema, no existe un punto de origen firme, ya que Garrigues propone que su antecedente más cercano se encuentra en el Pactum Reservarte Domini, el cual era una garantía que se agregaba en los contratos, mientras que Ceballos propone que su antecedente es la hipoteca inmobiliaria que surge en el siglo XVII. Sin embargo, en el Ecuador, la venta con reserva de dominio fue implementada por el Decreto Supremo número 548, publicado en el Registro Oficial número 68 del 30 de septiembre de 1963, que implementó la Ley de Venta con Reserva de Dominio, lo que permitiría estratificar posteriormente una modalidad mercantil que serviría para la fácil circulación de los bienes. Ahora bien, en lo que cabe a su definición, la venta con reserva de dominio se define como un acuerdo entre el comprador y el vendedor, por medio del cual el vendedor mantiene la propiedad del bien pese a entregarla, mientras el comprador no pague el precio total. En relación con este tema, el Código de Comercio en su segundo capítulo, denominado la venta con reserva de dominio, en el artículo 356, específicamente menciona que en las ventas de cosas muebles que se efectúen a plazos, que estén singularizadas y que sean susceptibles de ser identificadas, el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. Consecuentemente, el comprador adquirirá el dominio de la cosa solo con el pago de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento en que la recibe físicamente del vendedor. Es así que en tal sentido, el vendedor mantiene su derecho de propiedad sobre el bien mueble, no obstante, lo entrega hasta que el comprador complete el pago del precio. Es así que cabe señalar que la importancia de este tipo de contratos consiste en establecer la no transmisión de la propiedad del objeto de la compraventa hasta que no se realice el pago total del precio aplazado. Ahora bien, respecto a sus características, la compraventa con reserva de dominio se caracteriza por ser un contrato bilateral, principal, solemne, nominado y oneroso. Los elementos de este contrato son los varios. Primero tenemos a los sujetos o partes. El vendedor, quien es la persona natural o jurídica encargada de entregar la cosa y de recibir el pago, y el comprador, quien es la persona que tiene la obligación de hacer el pago del precio, los cuales deben ser legalmente capaces y poder hacer ejercicio de dicha capacidad para contraer obligaciones. Otro elemento es el objeto, que es el bien o derecho que está dentro del comercio. Actualmente, esta modalidad de contratación es más utilizada en la compraventa de bienes automotores dentro de nuestro país, por lo cual requiere que se indiquen las características propias de cada bien y su especie, como por ejemplo el marca, el modelo, el chasis, motor, placas, color, etc., mismo que ejemplificaremos más adelante. También tenemos que el precio se define como la cantidad de dinero o monto total a pagar acordado por las partes. Hay algo singular en este tipo de contractual, puesto que en esta modalidad contractual se expresará el precio, forma, lugar y condiciones de pago, indicando si se ha emitido algún documento que asegure el crédito, como la letra de cambio, pagaré, entre otros. Es importante recalcar que por la naturaleza de esta modalidad, el precio no puede ser establecido posteriormente a la celebración del contrato ni por un tercero. Finalmente tenemos el elemento de la tradición o entrega del bien. En esta figura del vendedor tiene la potestad de reservarse el dominio del bien, como se ha dicho anteriormente, efectuando la entrega material al comprador, de manera que le otorga las facultades de uso y goce del bien, conservando en su poder el derecho de disposición. Finalmente, el plazo. En el contrato de compraventa con reserva de dominio se pacta libremente los periodos en los que deben de cancelarse las cuotas del precio pactado. Ahora bien, en lo tocante a los requisitos, formalidades y legalización de este tipo contractual. Para la validez del contrato de compra-venta con reserva de dominio, debe de cumplirse con los requisitos generales de todo contrato al momento de su celebración, como son la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto y la causa lícita. Siguiendo esta línea, la compra-venta con reserva de dominio es un contrato solemne. Necesita del cumplimiento de ciertas formalidades establecidas por la legislación, lo cual, además de brindar seguridad jurídica, permite que los efectos producidos por este contrato afecten a las partes y a terceras personas. Es así que el Código de Comercio actual requiere como formalidad la celebración por escrito
de las partes intervinientes. Cabe recalcar que en el actual Código de Comercio se han omitido los requisitos para acceder a la inscripción. Sin embargo, se mantiene en la plataforma digital del registro mercantil, distinguiendo entre el contenido del contrato y la inscripción. Respecto al contenido del contrato con reserva de dominio, para proceder a su inscripción deberá de contener los generales de ley respecto de los sujetos contratantes, es decir, nombres, apellidos, profesión, nacionalidad, domicilio, descripción exacta de los objetos vendidos, precio del objeto con la descripción de la forma de pago y la indicación de haber emitido un título o valor. Lugar donde se mantendrá el objeto vendido, fecha de venta y el lugar de celebración del contrato. Además, se exige para la inscripción del contrato algunos documentos habilitantes, como las copias de cédula de identidad de las partes, 3 contratos con firmas originales, copias de factura, título de propiedad o copia de matrícula del vehículo en caso de ser usado, además de 3 copias de nombramientos en caso de presentar a una persona jurídica o poderes si actúa a nombre de una persona natural o jurídica. Finalmente, la ley establece que el contrato de compra-venta con reserva de dominio debe inscribirse en el registro mercantil donde será entregada la cosa. A continuación, expondré una ejemplificación de este contrato. En este contrato observamos que comparece a celebrar el presente contrato de compra-venta con reserva de dominio por una parte Autos Ecuador CIA Ltda, por medio del señor Juan Pérez, en su calidad de representante legal, en calidad de vendedora, y por otra parte el señor Pedro Suárez en calidad de comprador. Respecto a los antecedentes, encontramos la declaratoria de la vendedora de ser legítimo propietario del vehículo automotor. Así también se describen sus características. Un Ford Explorer XLT modelo 2008 color azul, número de chasis ABC 112233 y de fabricación venezolana. Por último, la vendedora deja constancia de que el bien mueble que describe está libre de gravamen. En el tercer ítem o cláusula, concerniente a la venta y reserva de dominio, punto clave en nuestra exposición, menciona que con este antecedente la vendedora da en venta el vehículo mencionado en la cláusula anterior de este contrato a favor del comprador, reservándose el derecho de dominio de dicho bien mueble, hasta tanto se cumpla la condición suspensiva de pago total del precio. Por su lado, el comprador acepta celebrar este contrato en los términos de las cláusulas de este documento, afirmando que ha constado que el vehículo se encuentra en óptimo estado y el funcionamiento y lo recibe en entera satisfacción, asumiendo desde su recepción todos los riesgos que devengan de su utilización. Después viene el precio acordado, que en este ejemplo es de $40,000 americanos que serán pagados de la siguiente manera: $14,000 americanos a la suscripción del contrato y el saldo de 12 cuotas mensuales de $3,000 americanos. Otra cláusula a destacar e importante dentro de este tipo contractual es la garantía y mora, que para asegurar el pago del crédito, el comprador suscribe una letra de cambio a favor de la vendedora con el vencimiento en 13 meses. En caso de mora del primer pago, se considerará vencido en los siguientes plazos. La mora, que da lugar al pago de intereses contemplados en la ley en su máxima cuantía. A la falta de pago de más de 2 cuotas, el vendedor también podrá solicitar que la cosa vuelva a su poder, previa aprehensión de alguacil, con la sola presentación ante el juez del contrato y el certificado del registro mercantil, que acredite la reserva de dominio y que ésta no ha sido cancelada. Y el comprador podrá recuperar el vehículo si dentro de los 15 días siguientes a dicho vencimiento se pone al día en el pago de las cuotas y ofrece garantías suficientes a satisfacción del vendedor. En la séptima cláusula encontramos el lugar en donde se conservará el vehículo automotor. En la octava de seguro y matriculación, la novela de la jurisdicción y competencia, en donde en caso de controversia las partes contratantes, vendedor y comprador, renuncian al domicilio y se someten a los jueces competentes del Distrito Metropolitano de Quito, que es el lugar donde se celebra el contrato, y por último las firmas de las partes. En resumen y como conclusión, se puede observar que la reforma implementada en el nuevo Código de Comercio ha sido muy acertada en el establecimiento de la jurisdicción de registro del contrato y de la cesión de derechos. Además, que el contrato de compra-venta con reserva de dominio
Es una modalidad muy utilizada para la adquisición de bienes muebles considerando como registrables, permitiendo que el comprador pueda usar y gozar de la cosa sin haber completado el pago pactado, y al vendedor reservarse el dominio suspendido de esta forma la tradición hasta la cancelación total del precio pactado. Por último, como comentario personal, a mi criterio, el uso constante de la reserva de dominio en los contratos de compraventa de bienes muebles ha generado que algunas legislaciones, incluida la nuestra, se agregue como modalidad del contrato de compraventa o como pacto que conforma dicho contrato. Es así que, para mí, la compraventa con reserva de dominio en el ámbito mercantil se ha ido adecuando a las necesidades económicas de la sociedad, posicionándose como una de las prácticas más utilizadas por los comerciantes debido a la flexibilidad de pago que brinda al comprador, convirtiéndose así en una alternativa de contratación para la adquisición de bienes muebles. Muchas gracias por su atención.